Para ello nos acompaña el doctor Eduardo Franco Lor. Él es profesor universitario, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador. Nos acompaña desde Guayaquil. Doctor Franco, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias. Dicho la decisión que ha tomado la Corte Constitucional, queda ahora todo en manos de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, vemos como algunos sectores dentro de la Asamblea Legislativa, como fuera, intentan generar un manto de duda acerca del accionar de ella. Por eso lo primero que le pregunto es, ¿esto que está pasando es totalmente constitucional? ¿Es una medida adoptada en la Carta Magna del país? Bueno, mire, el día de ayer la Corte Constitucional del Ecuador aceptó dar la admisibilidad, o sea, el permiso constitucional del juicio político contra el presidente actual, Guillermo Lasso, solamente por el delito de peculado, es decir, por el tema de Flopec y los cargos que habían en la solicitud o acusación constitucional contra Lasso por concusión. La Corte consideró que no eran pertinentes y no las aprobó. De manera tal que, como jurista puedo decir que la Corte circunscribió que solamente el juicio político tiene que ver con el delito de peculado que está contemplado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal. Ahora bien, el juicio político no es un juicio penal. Esto vale la pena indicarlo porque, de acuerdo con la Constitución, todo funcionario público en el Ecuador no está exento de responsabilidades administrativas, civiles, penales y políticas. Y de acuerdo con la Constitución de Montecristi, que rige actualmente en el país, el enjuiciamiento político del presidente de la República es factible de acuerdo con el artículo 129, numeral 2 de la Constitución. Ahora bien, sectores empresariales, sectores retardatarios del Ecuador, obviamente apoyan al presidente Lasso en estas circunstancias, pero obviamente yo considero que la Corte Constitucional se ha sintonizado con la mayoría del pueblo ecuatoriano que repudia y rechaza la labor administrativa gubernamental de Guillermo Lasso. Incluso el 5 de febrero del presente año, en las elecciones seccionales, hubo la consulta popular y el pueblo ecuatoriano rechazó y votó no a las 8 preguntas de Lasso. ¿Por qué? Porque el presidente de la República está desmejorado en su imagen. Ha dado demostraciones de ineptitud administrativa y de inmoralidad en el desempeño de su función pública. Y por eso los cargos de concusión, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia, que ahora la Corte no ha permitido que se enjuicie por esas causales, sino por el delito de peculado de un escándalo de Flopec, y eso va a ventilarse en los próximos 45 días en el Parlamento ecuatoriano. Doctor Franco, para mayor claridad, ¿qué implica que el presidente Guillermo Lasso no avance en este juicio político desde la Asamblea Legislativa, no sea juzgado políticamente desde el sistema legislativo por concusión y solamente por esta otra norma que ha planteado la Corte Constitucional? Por peculado. O sea, ¿en dónde se marca realmente la diferencia o la peligrosidad para que esto no prospere? A ver, una cosa es el enjuiciamiento penal, jurisdiccional de la justicia ordinaria, y otra cosa es el enjuiciamiento político que se va a dar por ya la admisibilidad de los jueces de la Corte Constitucional, que implica que no se haya aceptado los puntos de vista de concusión que estaban señalados muy, a mi manera de ver, muy señeramente, muy profundamente y muy relatados de acuerdo con lo que establece la propia Constitución, porque la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional permitía que los jueces de la Corte Constitucional aprueben
esta acusación de concusión, porque estaba perfectamente singularizada la infracción de concusión que se le imputaba a Guillermo Lasso, al presidente. Pero esta negativa de que solamente se permita el delito de peculado y no el de concusión, no lo salva Lasso. ¿Por qué? Porque si bien la Asamblea del Ecuador solamente puede enjuiciarlo políticamente por la corrupción, por la inmoralidad en el peculado perpetrado en Flopec, y que ya está autorizado que se lo haga políticamente en la Asamblea Nacional, eso no significa que no pueda ser procesado penalmente Lasso por conclusión, y no solamente por ese delito, sino también por testaferrismo, también por, manifiesta negligencia que ha tenido en el desempeño de sus funciones. Sí. Hay varios delitos. Doctor Franco Lor, sí, esto está bastante claro. Uno es lo que significa el juicio político y otro el proceso en el marco de la justicia, donde recordemos que hace ya aproximadamente un mes la fiscal general del país anunció que se abría investigación por este caso conocido como el Gran Padrino, que tiene además distintas vertientes. Pero en la Asamblea Legislativa es de alguna manera para el presidente Guillermo Lasso quitarse un peso, que la Asamblea Legislativa no tenga las pruebas porque no podrá hacerlo, juzgarlo políticamente por el caso de concusión. Claro, es decir, el enjuiciamiento político ya no va a ser por concusión, pero eso no lo salva Lasso, lo salvará en esos cargos en la Asamblea, pero no a nivel de la justicia penal ordinaria, porque son dos hechos diferentes. Pero por los cargos que la Corte Constitucional admitió y permitió el juicio político, allí, Guillermo, en mi concepto, yo soy profesor de Derecho Penal, de Derecho Procesal Penal en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en mi opinión jurídica, Lasso está caído y está censurado y destituido porque el cúmulo de pruebas son contundentes, son firmes y son fundamentales. ¿Para qué? Desde el punto de vista político, porque esto, ¿sabe? Hay que ser honesto, hay que ser sincero y decir a los televidentes que nos están escuchando que los jueces constitucionales y jurídicos del juicio político son asambleístas y son políticos. Ellos no son jueces penales. Los asambleístas no son jueces penales, van a ser jueces políticos en la fiscalización de un juicio político al presidente de la República. Pero ahora, esto es importante decirlo, ahora también muchos legisladores están temerosos de que el presidente pueda ejercitar el artículo 148 de la Constitución de la muerte cruzada, porque esa es otra opinión que existe en contrario en el Ecuador. Unos afirman que sí podría, por el grave crisis política y conmoción interna, y porque los legisladores no han obstaculizado el Plan Nacional de Desarrollo que supuestamente el gobierno tiene. Pero sí, a mi modo de ver, si bien en la sentencia de ayer de la Corte Constitucional se dice que por ahora, por el momento, no pueden pronunciarse sobre la muerte cruzada, porque dicho sea de paso, los asambleístas en la demanda constitucional pusieron, en la acusación constitucional contra Lasso, pusieron que no es factible la muerte cruzada porque sería un contrasentido de que se permita la admisibilidad del juicio político y como venganza el presidente haga la muerte cruzada y lo mande a su casa y cierre el parlamento y él se quedaría gobernando como un dictador civil durante 6 meses y también pone a disposición del pueblo su cargo. Entonces, yo creo... Pero aquí con respecto, doctor Franco Lor, dos cosas. Una, con respecto al tema de la muerte cruzada, ahí bien usted lo establece, aunque usted tiene su propia posición como un abogado experto en la Constitución de su país. Dos miradas. Esto lo que significa entonces es que hay un vacío dentro de la Constitución de cómo actuar en estos casos. Eso es lo primero. No hay vacío, porque mire, si el presidente, supongamos que esta noche a las 9 de la noche el presidente va a hacer una rueda de prensa. Pongámonos en un hipotético caso
que yo no creo factible, pero supongamos que esta noche el presidente anuncie la muerte cruzada y firme un decreto ejecutivo presidencial mandando la casa al Parlamento, cerrando el Parlamento. Ese decreto ejecutivo tiene que tener una argumentación jurídica, una motivación. Y en el Ecuador, como en la mayoría de los países de hispanoparlantes, se establece que toda resolución de los poderes públicos tiene que estar debidamente motivada y fundamentada en sus causales. Si no, carecería de eficacia jurídica normativa. Entonces, si eso hace en este hipotético ejemplo que estamos señalando... Sí. Pero en ese hipotético caso él diría que es persecución política como se anunció en el comunicado de la víspera. Correcto, pero acuérdese que el ejemplo que yo pongo es porque ayer en la sentencia se dice que por el momento los jueces constitucionales han dicho, por el momento no queremos pronunciarnos sobre la muerte cruzada. Entonces bien podrían en ese evento de que si Lazo esta noche llama muerte cruzada, los legisladores que han dicho que se van a oponer porque no procede la muerte cruzada, y me parece esa posición muy pertinente y factible, presentarían una queja o una acción de protección constitucional para impedir, porque allí habría falta de motivación, una insuficiencia de motivación y un desprecio del presidente de la República a la sentencia de Corte Constitucional que facilitaría el juicio político. Ya está el permiso del juicio político, por eso está la sentencia de admisibilidad de la Corte Constitucional emitida el día de ayer. De la víspera. De manera tal sí. que yo creo que sería un peligro para la propia estabilidad democrática de Lazo. Eso tendría... Porque empezaría un estallido social en el Ecuador. Claro, esas serían las consecuencias de una decisión que llegase a tomar en todo caso. Ahora, queda claro que la Corte Constitucional, doctor Franco Lor, toma esta decisión de que se admita, no por conclusión, sino por esta otra norma, de alguna manera para suavizar las acusaciones dentro de la Asamblea Legislativa al presidente Guillermo Lazo. Pero eso no quiere decir que el escenario político cambie dentro de la propia Asamblea Legislativa. Recordemos que se votó con la mayoría calificada para que se avanzara este proceso y llegara a la Corte Constitucional. ¿Eso políticamente en qué podría cambiar? Disculpe, distinguida Tatiana, la pregunta no la escuché bien porque parece que la conexión está fallando. Sí. Me queda esta pregunta por hacerle, doctor Franco Lor, y para el entendimiento de este caso, que es inédito, pero sin duda establece las complejidades de la política del Ecuador, es importante repetirla. ¿Usted me escucha? No, no le escucho, o sea, entrecortado, no se escucha bien. Vamos a pedirle a nuestra producción que mejoremos esta comunicación. Me quedan unos minutos más con el doctor Eduardo Franco Lor, tal vez vía telefónica nos pueda escuchar mejor. Doctor Lor, ¿me escucha? Hola, hola. Tenemos la dificultad con nuestro invitado, profesor universitario, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. El tema central es que en próximas horas se esperará cuál será la decisión y la postura que tome el presidente de la Nación, Guillermo Lazo, después de que la víspera se conocía esta admisibilidad por parte de la Corte Constitucional ante la Asamblea Legislativa, ante la Asamblea Nacional del Ecuador, para avanzar en un proceso que puede durar entre 30 días y 45 días, juicio político por peculado y no por concusión. Todo esto no lo podemos olvidar, se enmarca en este caso llamado el Gran Padrino, que tiene distintas vertientes, y una de ellas es corrupción dentro de las empresas públicas del Estado en todo el país a través de las empresas de servicios públicos, de las empresas que le prestan servicio público, en particular la energía a esta nación suramericana, a esta nación andina. Y el otro tema tiene que ver con el haber archivado de una manera bastante extraña un documento de la Policía Antinarcóticos donde se establecía que habían
serios indicios de la vinculación de generales de la policía con la llamada mafia albanesa, es decir, con el narcotráfico. Ahí están los hechos, lamentablemente no podemos comunicarnos de nuevo con nuestro invitado. Es un asunto que seguimos analizando aquí en Noticia y por supuesto en el servicio informativo de Telesur y bueno, queda la pregunta planteada.